Pastor a cargo de esta enseñanza en este día. Aleluya. Maravilloso Jesús. Gracias, Señor. Mire, hermano, muy buenos días. Gracias por estar en esta mañana aquí en la casa del Señor y participando de este servicio de adoración a nuestro Padre Celestial. Amén. Recuerde que usted está hoy aquí en la iglesia por dos cosas. Número uno, porque Dios es digno de alabanza. Amén. Dios es digno de alabanza y Él se merece nuestra adoración. Por eso estamos en la iglesia. Y en segundo lugar, porque tenemos necesidad. Amén. Amén. Así que nuestra alabanza, nuestra participación en el servicio, nuestra adoración, ¿no lo beneficia a Dios? No, nos beneficia a nosotros porque somos criaturas de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Seguimos estudiando esta serie de estudios bastante interesante y en la noche no se olvide Apocalipsis. Seguimos con el mensaje a la iglesia en Esmirna. Amén. Pero en esta mañana estamos estudiando el libro de Santiago. Y recuerde los deberes de la iglesia local. En esta mañana vamos a estar viendo 3 de los deberes de la iglesia local que tiene que cumplir. Nosotros como iglesia local tenemos que cumplir algunos deberes dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra fraternidad. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26 al 27. Santiago, capítulo 1, versículo 26 al 27.
Dice la palabra de nuestro Dios, Santiago 1, 26 a 27. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Honrado Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio de adorarte en esta mañana. Nos das el privilegio de exaltar tu santo nombre a través de la lectura de tu palabra, de los cánticos, de la adoración. Eterno Padre, gracias te damos porque nos permites, Padre Celestial, ser parte de este servicio. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea en esta hora el Maestro, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para estudiar tu palabra y para aplicar todo lo que tienes para nosotros en nuestra vida diaria. Te honramos, eterno Señor. En los méritos de Cristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Bien, amados hermanos, en el mundo encontramos muchísimas religiones, ¿verdad? Una gran cantidad de religiones. Hablando desde el punto más amplio, podemos encontrar, por ejemplo, islámicos, podemos encontrar budistas, podemos encontrar judíos, podemos encontrar taoístas, sintoístas, sikhistas, etc. Una gran cantidad de religiones que hay en el mundo. Pero desde el punto de vista más pequeño, aún en el cristianismo existen también otras iglesias y varias denominaciones. Y ya le explicaba en una ocasión anterior la importancia de tener una denominación, ¿verdad? Y ya le explicaba la importancia de por qué nos llamamos bautistas y por qué tenemos que hacer esa separación al llamarnos bautistas y denominarnos de una manera. Pero, amados hermanos, por ejemplo, hablando desde el aspecto más amplio, el islamismo, la religión más grande en el mundo. Imagínense, en el mundo la religión más grande no es el cristianismo. En el mundo la religión más grande ahora es el islamismo. Luego está el cristianismo en segundo lugar y en tercer lugar el judaísmo. Las tres religiones son monoteístas. ¿Ve? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo son religiones monoteístas y tienen millones de seguidores en el mundo. Amados hermanos, muchas veces oímos decir: Jesús es salvación y no es religión. ¿Amén? ¿Y cuántos decimos hasta esto, verdad? Jesús no es religión, Jesús es salvación. Sin embargo, amados hermanos, quiero que entienda, lo cierto es que la salvación en Cristo es lo que proclama la religión cristiana. No sé si entiende. La religión cristiana proclama la salvación en Cristo. La palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir, volver a juntar. Y es que el hombre estaba separado de Dios por el pecado, ¿verdad? El hombre estaba separado de Dios por el pecado. Y ahora el hombre quiere religare, quiere volverse a unir con Dios. Entonces, ¿qué busca el hombre? Una religión, una religare, algo que le permita volverse a unir a Dios. ¿Me entienden o no? Ahora, ¿cómo son esas religare, esas religiones? Por obras. Son por obras. Pero la única religare, la única religión que enseña que acercarnos a Dios es solamente por el sacrificio de su Hijo es el cristianismo. ¿Amén? Amén. Entonces, quiere decir que la religión es el sistema que va a permitir que el hombre pueda volverse a Dios. Entonces, el problema no está en la religión. ¿Por qué ese dicho? Jesús no es religión, es salvación. Está diciendo que la religión es mala. Y la religión no es mala. La religión es buena. Porque está buscando la manera de unirse a Dios. El problema no está en la religión. El problema está en qué método estás usando para unirte a Dios. Para volver a Dios.
Y todas las religiones buscan a través de sus propios medios volverse a Dios. Hablemos de las tres grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. De estas tres religiones, ¿cuál es la única que se acerca a Dios por medio de Cristo? El cristianismo. ¿El islamismo cree en Jesús? Sí, pero como un profeta de Alá. De tal manera que Jesús, para los islámicos, no murió en la cruz del Calvario. ¿Ves? Entonces, ¿cómo se salvan los islámicos? Los islámicos se salvan en base a su propia sangre. Si alguien muere de su familia, ellos están salvándose ellos y salvando a su familia. ¿Se da cuenta o no? Dentro del judaísmo, ¿cómo ellos se salvan? A través de obedecer las obras de la ley y de los sacrificios. Pero la única religión que enseña que para acercarse al Padre Celestial es a través de su Hijo es el cristianismo. Entonces, ¿la religión no es mala o sí es mala? No es mala. ¿El ser un religioso es malo o no es malo? No, porque la misma Biblia en el libro de Santiago dice: si alguno se cree religioso entre ustedes. O sea, ¿qué quiere decir? Si uno quiere cumplir el formalismo de la religión, la religiosidad no está mal, solamente que hay que entender qué es la verdadera religiosidad. ¿Amén? Amén. Porque venir a la iglesia con cara de santos, ¿verdad? Porque uno llega a la iglesia y de verdad como que da ganas de tomar fotos a los hermanos, ¿no? Y tenerlos como estampitas, ¿verdad? De verdad, porque vamos así con una cara de santidad, parecimos San Benito, ¿no? Sí, pero eso no es religiosidad. La Biblia nos enseña que la verdadera religiosidad tiene tres cosas, y lo que vamos a estudiar en esta mañana. La verdadera religiosidad tiene tres características, y eso es lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana. Así que, amados hermanos, según la Real Academia Española, una de las acepciones de la palabra religión es aquella virtud que mueve al hombre a dar a Dios el culto debido. O sea, cuando una persona es movida por Dios para dar culto a ese ser todo creador, está haciendo la religión. La religión cristiana verdadera es la doctrina que enseña que el único camino a Dios se llama Jesucristo. Amén. Santiago, que fue el primer pastor en Jerusalén y también es el hermano de Jesús, porque era hermano de Jesucristo el que escribió esta carta, nos dice tres características de una iglesia cristiana y la forma práctica, cómo nosotros podemos practicar una verdadera religión. Amén. Y vamos a estudiar esta mañana. Número 1. La verdadera religión le enseña a refrenar su lengua. Número 1. La verdadera religión le enseña a refrenar su lengua. La verdadera religión le enseña a refrenar su lengua. Quiere decir que no consta solamente en venir el día domingo al servicio. No consta solamente de venir el jueves y los martes a estudiar la palabra. No, hay algo más. Y la característica de una persona religiosa, verdaderamente es aquella persona que refrena su lengua. Amén. Ahora, ¿a qué se refiere Santiago con refrenar la lengua? Versículo 1:26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, ¿ve? El religioso tiene que aprender a refrenar su lengua. Sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, ¿a qué se refiere Santiago cuando dice refrenar la lengua? Capítulo 3, versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor. No está la Biblia desanimando a los que desean ser maestros de la palabra de Dios. Porque por allí había alguien que cuando yo enseñaba la palabra venía y me decía: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque mayor condenación es. Y yo le decía: eso te pasa por no leer la Biblia.
Claro, ¿por qué? Porque el texto no está desanimando a los creyentes a estudiar la Biblia. Lo que el texto está más bien animando es que los que son maestros tengan cuidado con lo que enseñan. ¿Por qué? Porque tenemos que ser buenos maestros. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice la palabra de nuestro amado Salvador: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que una persona que es maestro de la palabra de Dios tiene que enseñar bien la palabra de Dios, usar bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las herejías están aumentando. Las herejías en el mundo están aumentando. Se va para allá, ay, que no sabía que había la diosa mamita, la diosa madre. Se va para allá, que le dicen, no, ¿cómo es posible que acá no tengas el Sagrado Corazón de Jesús? Y te vas más allá y dicen, no, que tienes que guardar el sábado. Y hay una cantidad enorme de religiones que le enseñan mentira y falsedad. Aún en las iglesias cristianas les comienzan a enseñar la confesión positiva. Confiésalo, decláralo, átalo, amárralo, porque si no se desata. Y uno va a las iglesias y ya no escucha palabra de Dios. Lo único que hace es escuchar charlas y conferencias motivacionales. Descubre el campeón que hay en ti y para derrotado. ¿Y por qué para derrotado? Porque está buscando el campeón que está en él, cuando no se da cuenta que el campeón no es él, el campeón es Jesucristo que está en uno. Amén. 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 Entonces, no, es que hay que tener autoestima, y no está mal la autoestima. Pero hoy en día están predicando autoestima en las iglesias más que lo que Pablo decía. Y Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. No sé si entiende la diferencia, ¿verdad? Quiere decir que aún en mi autoestima hay orgullo y tengo que matar eso. Tengo que hacer que Cristo viva en mí. Cristo, simplemente Cristo. Mi mente, mi corazón, mi vida debe pensar en Jesucristo el Señor. ¿Amén? Amén. Eso no quiere decir que usted no se va a estimar. Tiene que estimarse, tiene que amarse. ¿Y por qué no? ¿Y por qué tiene que hacerlo? Porque tiene a Cristo en su corazón. Una persona que tiene a Cristo no va a estar maltratando su cuerpo, no va a estar golpeándose. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en el corazón. Pero es Cristo el centro, no la persona. ¿Amén? Así que uno no hace las cosas por su gusto, uno hace las cosas por el gusto de nuestro amado Salvador. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas. Ahora, ¿cómo son esas doctrinas de demonios? Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Las doctrinas de demonios le prohíben ¿qué? Y sabe, por ahí hay una religión que le prohíbe a sus líderes casarse, ¿no? Es una doctrina de demonios. Y luego dice: y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, qué importante. Ya también sabe que por ahí, no, Semana Santa, carne nadie vende, pollo tampoco, pescadito, ¿no? Semana Santa, pescadito, ni pollo ni carne. ¿Por qué? Porque si tú comes carne o pollo, el Señor comienza a llorar en el cielo, porque es como que lo estuvieras masticando a Él. Son las tradiciones, ¿verdad? Las tradiciones. Así que pescadito, ¿por qué? Porque Jesús comía pescado. ¿Ves? ¿Y qué comía el Señor? Trambollo, bonito, furel, ¿qué comía? ¿Ves? Entonces, esas son las tradiciones. No puedes comer cerdo. No puedes comer mariscos. Una cosa es que no debería comer, porque, bueno, la realidad es que hace daño. ¿O no hace daño? Sí. Sí, sin embargo, es rico, pues. Entonces, dice que una vez al año no hace daño. Entonces, si alguien entre nosotros dice: yo no como cerdo porque la ley lo dice, está viviendo en la ley y no en la gracia.
Pero si alguien dice, yo no como cerdo porque me hace daño, bien, no lo coma. Entonces, una cosa es hacer algo porque la ley lo dice, y recuerde que ahora tenemos la ley de Jesucristo. Y otra cosa es no hacerlo porque uno está un poco mal y prefiere abstenerse de ciertas comidas. Amén. Pero entonces, la religión que tiene una buena doctrina es una religión que no le va a prohibir casarse ni dejar de comer ciertos alimentos. ¿Me entienden o no? Esa es una religión buena. Pero una religión mala es la que le abstiene de todo, le pone normas, reglas. Una religión mala es una religión legalista. Tiene dogmas humanos. Yo una vez conocí a una iglesia, por ejemplo, que decía que a partir de ahora los hermanos no pueden usar camisa manga corta. Y estaba prohibido que los hermanos... Ahora, ¿pero por qué? No, que muy sensual son los brazos. Entonces, no, todo manga larga. Esas son doctrinas humanas. Son enseñanzas, son dogmas humanos. Amén. Entonces, una religión falsa es una religión legalista. Una religión verdadera es una religión que le da la libertad de escoger en Cristo las cosas que usted cree, que a la luz de la palabra de Dios está bien. Porque una cosa es decir, yo tengo libertad de conciencia y escojo todas las cosas que a mí me parecen, y claro, usted escoge lo que a usted le parece, pero no lo que a Dios le parece. Lo que Dios quiere con la libertad de conciencia es que escojamos cosas que a Él le convienen, que a Él le agradan, porque estoy para servir a Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, hay tantas doctrinas mentirosas, así que los maestros están llamados ¿a qué? A tener cuidado con su lengua. Los maestros tienen que tener muchísimo cuidado con su lengua, con lo que enseñan, con lo que hablan, porque recuerde lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 1, versículo 2, con la misma vara con que mides, serás medido. Así que pregunta, cuando Santiago 3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que mayor condenación acarrean, ¿qué está diciendo? ¿Que ya nadie tiene que ser maestro? No, está diciendo que el maestro tiene que tener muchísimo cuidado de lo que está predicando. Porque si predica algo que está contra la palabra de Dios, mayor condenación está acarreando. Entonces, la verdadera religión es una religión que le enseña a tener cuidado con lo que enseña. La verdadera religión es una religión que le enseña a tener cuidado de ofender a sus hermanos en el Señor. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que la verdadera religión le enseña a tener cuidado de lo que enseña, valga la redundancia. Pero la verdadera religión también le debe enseñar a tener cuidado de ofender a otros. De tener cuidado de ofender a su hermano en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos ofender en la congregación? A través del chisme. A través del chisme. En el libro de Proverbios capítulo 26, versículo 22. Proverbios 26, 22. Dice la palabra de Dios, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Claro, cuando usted escucha al chismoso, uy, qué bonito, ¿no? Cómo habla, cómo es, ay, sí, pues, ¿no? Pero eso le está haciendo daño a usted y está llegando hasta el alma. ¿Por qué? Porque el chismoso, escuchar a un chismoso hace daño. Escuchar a un chismoso hace daño. Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28 dice la palabra de Dios: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hermanos, tengamos cuidado con el chisme. No, que a mí me han dicho de ahí de fulano. No, es que a mí de fulana me han dicho esto. No, es que el sultano me dijo esto. Y fulano y sultano y mengana y tal y tal y tal. Y en la congregación se vuelve un círculo vicioso. De que me dijo fulano, me dijo sultano, que no tal, 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 tal. Y si hay un chisme, hermano, y se tiene que solucionar, se trae a todos los que están metidos en el chisme. A todos. Hermana fulana, venga acá.
¿Por qué usted dijo esto de la hermana? No, es que me contó la hermana tal, ya, que venga la hermana tal. ¿Usted por qué dijo? No, que me contó el fulano, ya, que venga fulano, venga acá. Y hasta no saber de dónde salió esa raíz, no se para, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque la raíz del problema alguien lo empezó y ahí hay un pecado también. Hay un problema. ¿Amén? Amén. Así que tengamos cuidado con el chisme. Si algo quiere saber, no lo escuche de fulano, escúchelo de la persona de quien se está hablando. Oye, ¿sabes qué? Me ha dicho fulana de tal esto de ti. Quiero que me aclare la situación y de paso anda a hablar por chismoso con esa persona. Pero acláralo. Háblalo con la persona de quien se está hablando. No estés aventando. No, que a mí me contaron. Y si se lo contaron, no lo diga. No lo hable. Y si alguien viene a contarle, diga, no escucho chismosos, váyase para allá. ¿Amén? Amén. Porque no está bien escuchar chismes ni quejas, porque en chisme, es como el teléfono malogrado, de chisme en chisme, aparece otro chisme, ¿no? Y ya lo que era una cosita por ahí, ya se hace grande. Como en una ocasión llegamos me acuerdo que estábamos en un servicio y dijeron, el hermano fulano está grave. Y todos preocupados, el pastor, oremos por el hermano fulano que está grave. No le creo, sí, ¿qué ha pasado? No sabemos, pero está grave, dice. ¿Y quién ha dicho que está grave? Ah, el hermano tal. Hermano, no, yo no he dicho que está grave, he dicho que está un poco mal en su cama. Ah, ¿sí? ¿Y quién le ha dicho esto? Me ha dicho la hermana. No, yo no he dicho que esté en cama, yo le he dicho que estaba con gripe. Ah, iba y no tenía nada. Y no era él que estaba con gripe, era el hijo que estaba con gripe. Un poco más y lo matan. O un poco más y cuando todo el mundo orando, Señor, levántalo, viene caminando. Milagro, no, que estaba bien. Ahora se da cuenta por qué el chisme es malo. Claro, en esta situación fue jocosa, ¿no? Pero hay situaciones que no son muy jocosas. Hay situaciones donde se hace daño a una persona. Un chisme puede hacer mucho daño, como también hace mucho daño la murmuración. ¿Amén? Amén. Uy, ¿amén? Amén. El chisme hace daño, la murmuración también hace daño. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, 6:1. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Comenzaron a murmurar. Uy, mira, a las viudas de los hebreos sí les dan, pero como yo soy una hebrea no nacida en Jerusalén, sino nacida fuera de Jerusalén, y era considerada griega, a pesar de que era hebrea, era considerada griega, entonces decía, a mí no me atienden, y comenzó la murmuración. Ahora, antes de que inicie esa murmuración, ¿con quién tenían que haber hablado? Con los apóstoles, porque los apóstoles estaban allí. ¿Se da cuenta o no? Hermanos, la murmuración hace daño. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 10. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué pasaba? Ya tenían hambre y no se lo decían a Moisés. Entre ellos, uy, Moisés no hace nada, no nos trae comida, no hace nada, nos ha traído a este desierto a morir. Y entre ellos murmuraban y hablaban y comentaban. ¿Y qué hizo Dios? Los castigó por murmurar. Amados hermanos, quiero que en esta mañana entendamos que tenemos que tener cuidado también con la murmuración, con el chisme y también con la murmuración. A veces estamos reunidos los miembros de la iglesia y se dice, por eso soy bien claro yo, ¿hay alguna apreciación más? ¿Algo más tiene que decirse? ¿Alguien más quiere decir algo? Nadie. Muy bien, se cierra actas, nadie más habla. Se acabó. Pero ya empieza la murmuración. Uy, pero no me parece esto, que el pastor hubiera hecho esto, o que el hermano hubiera dicho esto, o mejor se hubiera hecho el otro. Y empieza la murmuración. No, hermanos, se habla en el momento en que se tiene que hablar. Y si no se habla, se acabó. Porque todo tiene su espacio, todo tiene su momento.
y el momento en donde tenemos que hablar, queremos saber, queremos preguntar, está en el tiempo de la sesión. En nuestra sesión de miembros, como miembros de la iglesia. Ahí sí, quiero saber, y si no, espera hasta la siguiente sesión para poder hablar. Pero no puede generarse chisme, murmuración, que por aquí, por allá, que el hermano tal, que yo no sabía de esto, no sabía del otro, así, así, y empiezan los problemas en la congregación. Amén. Amén. Tenemos que tener cuidado también con la ofensa a los hermanos. Mateo 5:22. Mateo 5:22. Mateo capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio de cualquiera, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al horno de fuego. Imagínense, hermano, que dice que tenemos que tener cuidado de cómo tratamos a nuestros hermanos también. ¿Qué estamos diciendo a nuestros hermanos en Cristo? Amén. Porque si decimos algo que es ofensivo, dice la palabra de Dios, estamos expuestos al castigo de Dios. Amados hermanos, hay que entender que nuestras palabras tenemos que usarlas con mucho cuidado. En el libro de Santiago capítulo 3, versículo 9 al 12. Santiago capítulo 3, versículo 9 al 12. Santiago 3, 9 al 12, dice la palabra de Dios. Versículo 9 al 12 dice: con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, de nuestra boca no pueden salir palabras ofensivas, palabras de murmuración, palabras de chisme, palabras que hagan daño a las personas. De nuestra boca tienen que salir palabras que sean buenas hacia las personas. Amén. Amén. Entonces, recuerda lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 36. De toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, el Señor tomará en cuenta en el día del juicio. Amados hermanos, cuidemos entonces de usar bien nuestra lengua. Primera característica de una buena religión: le enseña a cuidar su lengua. Le enseña a tener cuidado con lo que habla. Una cosa es discutir, otra cosa es pelear, ¿verdad? Muchos de nosotros discutimos durante todo el día, ¿o no? Porque tenemos intercambio de palabras con una persona y bueno, no me parece esto, bueno, no me parece lo otro, ya, se acabó. Pero pelear es ya insultar, ofender, buscar hacer daño a una persona. Y eso no es correcto. Amén. Tengamos cuidado de hacer daño, de ofender con nuestra boca a las personas. Número 2, segunda característica de la religión verdadera. Número 2, la religión verdadera le enseña a atender con misericordia a los creyentes en necesidad. La religión verdadera le enseña a atender con misericordia ¿a quién? A los creyentes en necesidad. Versículo 27, Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula. ¿Qué significa sin mácula? Sin mancha, ¿no? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esto. O sea, ¿quieres agradar a Dios? Número 1, deja de ser chismoso, murmurador y ofensivo. ¿Ok? Número 2, ¿qué tienes que hacer para agradar a Dios con tu religión? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hermanos, la Biblia nos enseña a atender a nuestros hermanos que tienen necesidades. Amén. Hay algunos por ahí que dicen: la iglesia no es beneficencia pública. Y bueno, la realidad es que la iglesia no es beneficencia pública, pero sí la iglesia tiene un deber. ¿Y cuál es ese deber?
atender a los hermanos en necesidad. Amén. 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 O sea, no podemos atender a todo el mundo, ¿verdad? Porque imagínense si pongo ya desayuno para todos los pobres de Pueblo Libre. ¿Tendríamos para atender a todos? No, ¿verdad? Pero ¿podemos atender a hermanos de la congregación que tienen necesidad? Sí. Esa es una obligación que tiene la iglesia de atender a sus hermanos en Cristo. Si un hermano se enferma, está en necesidad, la iglesia está obligada, tiene el deber de poder darle una ofrenda para que compre sus medicamentos. Amén. Amén. Eso es. Por ejemplo, hay hermanos. Yo conocí un hermano, por ejemplo, que él trabajaba. Él no era un ocioso. Él trabajaba. Pero el trabajo que le llevaba hasta 12, 13 horas, ganaba muy poco. Al mes ganaría 400, 500 soles. Y eso, a pesar de que trabajaba cerca de 12 horas y ganaba tan poco, no le permitía subsistir con varios hijos. Entonces, pregunta, en ese caso, ¿la iglesia debería ayudar? Amén. Sí, ese es su deber. El deber de la iglesia es ayudar a ese hermano. Amén. Nuestro deber no es mantener a un ocioso. Ay, que yo soy pobre, entonces manténgame, ¿no? Voy a la iglesia para que me mantenga. No, al ocioso no. Pero sí al hermano que trabaja y tiene necesidades. Amén. Amén. Tenemos que atender las necesidades de nuestros hermanos que están en alguna dificultad, en alguna tribulación. La Biblia nos dice que a las viudas en la congregación tenemos que ayudar. Amén. La Biblia nos dice que a los huérfanos tenemos que ayudar. La iglesia primitiva lo hacía. Pablo el apóstol lo enseña. Gálatas capítulo 6, versículo 10. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, la palabra de Dios dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, estamos llamados a atender a nuestros hermanos en necesidad. Amén. Aquí no hay que trabaje. No. Trabaja. Tiene dificultades. O tal vez está enfermo y no puede trabajar. Está en un estado crítico en donde ya no puede trabajar. La iglesia está llamada a solventar y sustentar. Amén. Hay pastores que han trabajado en iglesias durante años, hermano. Y ya se vuelven ancianos. Y la iglesia dice, bueno, como ya no puedes pastorear, lo dejan, le dan su ofrendita y chao, que vaya a morir por allá. Eso es maldad. Eso es maldad. Porque si ese hombre trabajó en esa iglesia y nunca pudo recibir un seguro, una pensión y nada, y no tiene nada, la iglesia está obligada a sustentar a ese pastor hasta que muera. Amén. Amén. La iglesia está llamada a sustentar a ese pastor. Claro, puede tener un pastor ya y el otro ya está jubilado, pues, ¿no? Ya no puede ejercer más el ministerio pastoral y tiene un pastor en su congregación, pero ese pastor tiene que seguir dándole hasta que muera. Amén. Eso se llama justicia. Pero hay iglesias que son injustas con sus pastores y los botan, los días, chao, y ya que como está viejito no puede atender a la congregación, ya, y los dejan morir fuera sin ninguna pensión. O por ejemplo, muere el pastor y su esposa es anciana y ya no la quieren atender, y eso es maldad. Así es, y eso es maldad. Las iglesias están llamadas a atender a las esposas de los pastores ancianas que están sin un sustento. Amén. 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 Esa es la religión pura. Esa es la religión sin mancha delante de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17. Primera de Juan 3, 17. Dice la palabra de Dios: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Si usted ve que su hermano no tiene que comer ese día, va, le toca la puerta y le cuenta su situación. No es para que le diga, hermano, vamos a orar por ti, Señor, bendice a este hermano que pueda conseguir los alimentos, amén, chao, y lo botas. Es para decir, hermano, venga, siéntese, cuénteme, ¿qué ha pasado? Tal y tal situación, hermano, Ya, hermano, no se preocupe, espere un ratito. Saca un kilo de arroz, un kilo de azúcar, unos huevos, algo, y le doy. Toma, hermano, llévese. Amén. Amén. Esa es la
religión que a Dios agrada. Una religión que ayuda a sus hermanos en Cristo. Que ve que si alguien tiene necesidad, qué maravilloso hacer esto. Esta canasta es una bendición de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque de ella participamos nosotros los días domingos, trayendo un víver, algo, y aportando para bendecir a nuestros hermanos en Cristo. Amén. Eso enseña una religión pura y sin mancha. Porque, hermanos, Dios nos ha llamado para hacer buenas obras. En Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra dice que somos creados, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La finalidad de nuestra salvación es hacer lo bueno, no estar haciendo lo malo. Nuestros buenos actos son testimonio al mundo, hermanos. El mundo está en tinieblas y en una oscuridad terrible. Nosotros, nuestra vida, nuestros actos, nuestro testimonio dan al mundo la luz de la esperanza. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios. 1 de Pedro 2, 12, dice la Biblia: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el mundo de la visitación, y al considerar vuestras buenas. ¿Somos o no somos testimonios a los incrédulos? Somos testimonios. Y los incrédulos ven, si entre cristianos no se ayudan, ¿para qué voy a ser cristiano? No, hermanos. Si entre cristianos explotan, porque hay creyentes que tienen empresas y son explotadores. Son explotadores. Amén. No, hermano. Le puedo dar 600, 500, pero hermano, son 15 horas. Así quiere trabajar también, hermano. Ya, pues, hermano, ya. Y por ganar ni siquiera lo que es un sueldo mínimo. Que ese sueldo mínimo ni siquiera es mínimo, ¿no? Ese es el sueldo más digno para morirse bien. Bien mal. Porque ni siquiera bien. Imagínense, eso es lo mínimo. ¿Quién vive? A ver, ¿por qué no le dan 750 al presidente? A ver, ¿por qué no le dan 750? Si con eso se puede vivir, que le den pues a los congresistas. No, ¿verdad? Ellos viven ¿con cuánto? Con 12,000, 15,000, 20,000, con eso viven, ¿no? Entonces, hermanos, esa es la situación que hoy en día estamos atravesando. Amén. Entonces, hay que tener conciencia de poder ayudar a nuestros hermanos en Cristo, hacer de bendición a los hermanos que, a pesar de que trabajan, tienen necesidades, o hermanos que no pueden trabajar por distintas razones. Hay que ayudarles, hay que sustentarlos. Amén. Y en primer lugar, dice la Biblia, viudas y huérfanos deben estar en nuestra lista de apoyo. Amén. Amén. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Somos un testimonio para los incrédulos. Y tenemos que reflejar a los incrédulos que aquí somos una familia, que entre todos nos apoyamos. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 15 al 20. Santiago, capítulo 2, versículo 15 al 20. La palabra de nuestro Padre dice de la siguiente manera. Santiago 2, 15 al 20. Y si un hermano o hermana están desnudos, quiere decir que no tienen que vestir, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿ve? Verso 16. Y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Y si también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Ve? Quiere decir que si alguien dice, yo soy cristiano, soy religioso, pero no hace buenas obras, eso no te vale de nada. No sirve de nada.
el cristiano verdadero, el cristiano que es religioso, que tiene una religión pura y sin mácula, el cristiano que como iglesia local cumple su deber, ¿debe qué? Hacer buenas obras. Debe ayudar a sus hermanos en Cristo. No decirles, vayan en paz, coman y caliéntense cuando no tienen qué comer ni qué vestir. Somos los llamados a hacer las buenas obras entre los cristianos. Y número 3, para terminar, la verdadera religión enseña a guardarse del mundo. La verdadera religión enseña a guardarse del mundo. Entonces, ¿dónde tengo que irme, pastor? ¿A Plutón? ¿A Marte? ¿A Neptuno? ¿A la Luna? ¿Dónde me voy? Usted sigue. Recuerda que la palabra mundo es una palabra polisémica. La palabra mundo puede significar el planeta Tierra, como la palabra mundo también puede significar las cosas del pecado, las cosas que la gente mundana, la gente pecadora hace. Significa el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son entonces los 3 deberes de la iglesia local? Para recordar. Número 1, la verdadera religión enseña a refrenar. La iglesia local debe enseñarle a sus miembros a no ser chismosos, murmuradores ni ofensivos. ¿Amén? Número 2, el segundo deber de la iglesia local: a ayudar a los necesitados. La verdadera religión enseña a atender con misericordia a los creyentes en necesidad. Recuerde, esos son nuestros deberes como iglesia. Aquí no hay alguien que diga, yo no estoy de acuerdo, pastor, con que ayudemos. Esa plata tiene que ser todo para la obra. ¿Qué? ¿Y la obra de Dios no es ayudar a un hermano en necesidad? También es. No, que no somos beneficencia. Claro, no somos beneficencia porque no ayudamos al mundo. No tenemos los medios. Pero ahora sí podemos ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Porque es nuestro deber y obligación ayudar a los hermanos. ¿Amén? Amén. Entonces, miren la importancia, hermanos. La importancia de conocer esta situación. Por eso, felicito a las damas que están organizándose ya. Porque son el ministerio que deben estar viendo la necesidad de los creyentes y sabiendo cómo solventar esas necesidades. Doctor, debemos dar entonces prioridad, a ayudar a los hermanos en Cristo de la iglesia antes de visitar a los enfermos del mundo. Sí. ¿Sí? Sí, Amén. la prioridad somos nosotros. Amén. Somos nosotros los llamados primero acá. Ahora, por ejemplo, hay iglesias que construyen hospitales, colegios, con la finalidad de poder ayudar a la sociedad, ¿verdad? Sin embargo, no es tanta ayuda porque se cobra igual, pues, ¿no? Ponen colegio, te cobran pensión. Pones clínica, hospital, cobras, pues, porque al final, ¿cómo se mantiene? ¿Verdad? Pero nosotros estamos llamados, en primera instancia, antes de poner colegios y cuantas cosas más, nosotros, ver las necesidades de nosotros. Exacto, de los hermanos en la fe. Por eso Pablo dice, y Pablo es claro en Gálatas 6:10, en cuanto depende de vosotros, estar en paz. Pero dice, Gálatas 6:10, haced bien a todos, mayormente, o sea, principalmente a los de la familia de la fe. Amén. Así que, hermanos, esa no es una opción, ese es un deber. Es un deber. Si vemos un hermano, una hermana que está enfermo, desahuciado y no tiene dinero para comprar sus medicamentos, ¿estamos obligados a darle como iglesia para que compre? Sí. Sí, es una obligación. Es una obligación. Porque ese hermano es nuestro hermano y tiene necesidad, estamos llamados a atenderlo. ¿Amén? Amén. Así que hay que entender estas cosas, hermano. A veces tenemos una mala y falsa conciencia de lo que es. Y por último, la verdadera religión le enseña, tiene que enseñarle a guardarse del mundo. A guardarse del mundo. Hermanos, cuidado con las distracciones mundanas. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos. Oiga, las polladas pasan, las parrilladas pasan, las cuyadas, las gatadas, y todo lo que inventen va a pasar. Los grupos musicales pasan, las canciones pasan,
todo pasa. El pecado pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria, aleluya. El mundo va a pasar. Los bares, las cantinas, los prostíbulos y cuantas cosas y distracciones mundanas van a pasar. Pero si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Amén. No, que yo soy joven, que tengo que divertirme. Porque si no me divierto, que me voy a volver viejo, me voy a volver vieja, que yo tengo que divertirme. Vaya y haga lo que quiera de su vida. Cuando esté en el infierno se va a dar cuenta que perdió tiempo. La persona que ama a Dios ya no vive él, vive Cristo en uno. Y como Cristo vive, esa persona dice, yo no puedo vivir en pecado. No puedo estar distrayéndome en las cosas del mundo. En una decisión por acá, que por allá, que vamos a 15 días, vamos a 15 días. Que vamos acá a la fiesta de patronal, vamos a la fiesta patronal. Para que la familia se reúne, un brindis, ya un brindis con la familia. Esas son distracciones mundanas que de nada aprovechan. No quiero decir que no nos recreemos. Como familia alguien puede decir, vamos a recrearnos, ya nos vamos un rato a un parque, a disfrutar de un camping, a comer. Esas son recreaciones, son distracciones, ¿verdad? Pero a lo que me refiero son a las distracciones mundanas, a lo que tiene que ver con baile, con cigarro, con tomar, con inmoralidad, con drogas y cuantas cosas más que hacen daño a nuestro cuerpo. Hay cosas, distracciones que no hacen daño. ¿Mirar una película hace daño? Depende de qué película mire, ¿no? Si usted va pues a ver una película mala, pues le va a hacer daño. El regreso del exorcista, entonces ya se está haciendo daño. Desde ya se está haciendo daño. Su mente está llenando de basura y de cochinada, entonces no va a poder ir a dormir. Después, hey, acompáñame al baño, le voy a decir. Claro, pues estoy con miedo. Creo que si salgo y una mano me va a coger, porque ya mi mente se llenó de basura. Pero si voy a sentarme a ver una película interesante, bonita, no sé, algo de familia, ¿ves? Algo de familia, entonces uno dice, ay, qué interesante, qué bonito. Son distracciones, pero cuidado con esas distracciones mundanas, que de nada edifican, de nada aprovechan. Pero tampoco vamos a llegar al otro extremo, no, nada de paseos, nada de viajes, nada de nada, ni cumpleaños, ni nada. Nada, todos los días iglesia. Y si hay feriado, ayuno. Todos los feriados, nadie puede ir a pasear, no, ayuno. Nadie puede ir a recrearse, no, ayuno. Eso está mal. Esos son los extremos, son los castigos, ¿no? De las religiones legalistas. Entonces, no está mal que nos recreemos. Lo que está mal es que las recreaciones que tengamos o las distracciones sean mundanas, tengan que ver con pecado y con maldad. Amén. No, que el cuerpo necesita movimiento. Claro, vaya a caminar. No necesita bailar. Claro, váyase a nadar, váyase a practicar un deporte, váyase a caminar. Con que camine unas 20 cuadras va a tener. No necesita estar bailando como culebra. ¿Ves? No necesita que le digan la licuadora humana. No necesita que le digan la licuadora humana para que esté bien de salud. Entonces, amados hermanos, hay que entender que tenemos que tener cuidado con esas distracciones que son del mundo. ¿Por qué? Porque somos luz. Somos luz del mundo. Porque si nos portamos igual que los incrédulos, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la luz? Si seguimos siendo tinieblas. No como hablaba con unas personas de una religión X y decían, no, nosotros sí bailamos, pero bailamos canciones seleccionadas. Nosotros tomamos, pero tomamos poquito. Entonces, ¿qué diferencia tienen ustedes de la gente del mundo? No tienen ninguna diferencia, solamente que ellos son pecadores a rebalsar y ustedes son pecadores con proporción mínima. Son igual de pecadores. ¿Se da cuenta o no? ¿Por qué? Porque esas cosas hacen daño, perturban. Ayer, hermanos, ¿qué tal fiestas han hecho al frente de mi casa? Han cogido el parque, como es el aniversario de la urbanización, se llama Peregrinos del Señor. Imagínense, primero cerraron las cuadras todas aledañas,
pusieron ahí su estrado en toda la cancha y comenzaron, busca primero, con el muñeco al costado, el reino de Dios y su justicia perfecta, ¿no? Ya, muy bien, ya, entonces, amén, alabemos al Señor, alabamos al Señor, levanten la mano, todos levantamos la mano, ¿sí? Bajamos todo de nuevo, todo el Padre Nuestro, ya, terminó, y empezó grupo 5, grupo 6, grupo 8, grupo 20, la fiesta, las cajas de cerveza, la perdición, la maldición y la destrucción. Gasolina, mató el fuego. Fue terrible, hermano, fue terrible, terrible. Imagínense. No sé, yo gracias al Señor tengo un sueño espectacular. Yo solamente siento cama y estoy ya en los brazos de Morfeo rapidísimo. Mi esposa, la que no pudo dormir creo que hasta las 3, 4 de la mañana. Hasta las 4 o 5. Hasta las 4 no pudo dormir Heidi. Era una bulla insoportable. Estábamos como que a 2 cuadras, pero se escuchaba clarísimo en la casa. El volumen era increíble. Yo no sé cómo estas personas no se pueden enfermar de los oídos, porque puede producir una enfermedad. A la larga. A la larga, ¿verdad? Pero imagínense, eso no es una distracción mundana. Sí. No, como mañana voy a santificarme, mañana me toca predicar, primero me distraigo un ratito. Me voy. Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Amén? Pero hay creyentes que lo hacen, ¿no? Que no me vean. Vamos a decir, hermanos, no hay, me voy. ¿Por qué? Porque no he entendido que es luz, que es sal. ¿Para qué sirve la sal? Para evitar que las cosas se pudran. Pero hay otros que están bien podridos y ya están. Y ya no pueden dar sal. ¿Ve? Amados hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8. Quiero que entendamos esto. Efesios, capítulo 5, versículo 8. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo lo eran. Erais tinieblas, dice la Biblia. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, manifestadlas, hacedlas claras. Muestren lo que es el pecado, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Así que, amados hermanos, tengamos consideración que no estamos para participar del pecado. Estamos para manifestar, denunciar y reprender las obras del diablo. Amén. Así que, amados hermanos, el creyente verdadero debe andar en santidad, limpiándose de las cosas que no le gustan al Señor. Señor, ¿no te gusta esta música? Lo tiro y lo boto. No te gusta. Señor, ¿no te gusta que vaya a tal lugar? No vuelvo a ir. Señor, ¿no te gusta que haga esta cosa? No lo vuelvo a hacer, porque usted está para obedecer a Dios en santidad. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. La palabra de Dios nos agrega más información a esta verdad y nos dice de la siguiente manera: sino que como aquel que os llamó es santo, sed, es una orden, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Hermanos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que una religión verdadera, la iglesia local, tiene 3 cosas que enseñar. Son los 3 deberes de la iglesia local. Número 1, enseñar a los miembros a refrenar la lengua. Número 2, atender a los hermanos que están en necesidad. Y número 3, tiene que enseñar a guardarse a los hermanos del mundo y del pecado. Hermano, pregunta: ¿cree usted que es un verdadero cristiano? ¿Cree usted que es un verdadero cristiano? Pregunta: ¿cree usted que la religión en la que está es buena? ¿Cree usted que su iglesia local está enseñando estas 3 verdades?
Recuerde que el cristianismo verdadero debe velar porque la iglesia cumpla sus deberes. Y hay tres cosas que Dios quiere que Dios quiere que guardemos. La primera es nuestra lengua. La segunda es nuestra caridad. Y la tercera es nuestra santidad. Dios quiere que guardemos nuestra vida del pecado. Oremos en esta mañana. Eterno Dios,